La carta a los Gálatas que empezamos el domingo pasado es todo un tesoro de riquezas espirituales. Yo os decía, y a algunos les hizo mucha gracia, que Lutero, cuando hablaba de esta carta, decía que estaba casado con ella. Tanto le gustó y tanto le ayudó esta carta, que para él era muy especial, ¿no? Era un texto a través del cual Dios le había bendecido, le había ayudado, ¿sabéis? Hasta el punto que él decía que esta carta era como Catalina, le llamaba Catalina, como su esposa Catalina. Sabéis que Lutero era un monje, pero que cuando colgó los hábitos, pues al cabo de un tiempo encontró a esta mujer, a esta señora que también había colgado los hábitos, la carta a los Gálatas. Entonces me gustaría hoy comentaros este pasaje que hemos escuchado en Gálatas capítulo 6, desde el primer versículo hasta el 10, y quisiera hablaros de los consejos que Dios nos da para nuestra vida, ¿no? Los consejos para que nuestra vida sea más santa. Son consejos de carácter muy práctico, pero muy espirituales. Lo práctico y lo espiritual no está reñido en absoluto. Lo podremos ver en esta porción de la palabra. Sabéis, en el capítulo 5, después de una larga disquisición doctrinal, en algunas ocasiones los argumentos cuestan de seguir, porque Pablo era todo un filósofo y sobre todo un teólogo. Pero en el capítulo 5 él empieza a hablar de la libertad cristiana y nos dice tres cosas muy interesantes. Nos dice, en primer lugar, que solo puedes ser verdaderamente libre si Cristo te libera. Solo si Jesús te da la libertad serás verdaderamente libre. Solo si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Así lo dice la palabra de Dios literalmente, ¿vale? Y también dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Conoceremos la verdad que está encarnada en Jesucristo y que está registrada en la palabra de Dios. Aquí tenemos la verdad que nos libera de tantos engaños y de tantas situaciones que aparentemente están bien, pero que después su resultado no es bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es la muerte espiritual. Esta es la función de la palabra de Dios, ayudarnos para que sepamos discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que va a tener bendiciones y buenas consecuencias en nuestra vida y todo lo contrario, aquello que nos va a crear, a provocar muchos problemas. Así que, hablando de la libertad cristiana, en primer lugar, solo Cristo te puede liberar. En segundo lugar, la libertad cristiana está reñida con el legalismo. El legalismo al final esclaviza bajo una apariencia de religiosidad, de piedad, de algo en sí bueno y positivo. El legalismo esclaviza a las personas. Y de la misma manera también lo contrario. ¿Qué estaría a las antípodas del legalismo? El libertinaje. El legalismo es una persona que está atada a una serie de normas y preceptos, y lo contrario, que es la anomía, es decir, los ácratas, que no reconocen ninguna autoridad, las personas que no reconocen leyes, ni principios, ni autoridades, y que hacen la suya. Oye, esto no es raro, ¿verdad? Esto no es nada raro. Ha habido partidos políticos cuya insignia ha sido esto, cuyo lema ha sido el de los ácratas, ¿no? Y efectivamente es así. Es algo que al ser humano le puede parecer lo mejor. Quiero hacer lo que me plazca. ¿No conocéis a nadie que funcione así? Quiero hacer lo que me venga en gana. Quiero realmente hacer con mi vida lo que me apetezca en cada momento y aquello que me parezca mejor, sin sujetarme ni a leyes, ni a preceptos, ni a la palabra de Dios. Así que tenemos que la libertad cristiana, por una parte, solo nos la puede dar Cristo, y está en un equilibrio en medio del legalismo y
de el libertinaje de no reconocer autoridad ni verdad que debamos seguir. Hacer simplemente lo que nos pida el cuerpo, lo que nos dictan los instintos. Esto por una parte. Por otra parte, el capítulo 5 marca un contraste muy interesante, yo os recomiendo que lo leáis en casa, de que ¿cuál es el contraste principal del capítulo 5 después de hablarnos de la libertad? ¿Alguien iba a decir algo, verdad? ¿No? Sí que estáis callados, ¿eh? En la oración también se ha notado que esa oración que en francés dicen la prière d'abondance, ¿no? De la abundancia del corazón, hoy ha costado de que saliera, ¿no? Y ahora yo estoy seguro que muchos sabéis que hay un contraste entre la carne y el espíritu, entre vivir siguiendo los dictados de la carne o vivir siguiendo los impulsos del Espíritu Santo, dejándonos guiar por Él, dejándonos llenar y controlar por Él, de tal manera que en nuestra vida se manifieste el fruto de una cosa o de la otra. El fruto de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿verdad? Muchos pecados de carácter de inmoralidad sexual, pero también tienen que ver con las falsas religiones, idolatría, hechicerías en el sentido de aquello que en vez de confiar en Dios, confía en otras cosas para conseguir sus objetivos. Y después, sobre todo, los problemas de relación personal. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, es decir, divisiones, envidias, homicidios, y después tiene que ver con las adicciones, borracheras, orgías, ¿verdad? La carne se manifiesta, no solo se manifiesta de una manera. Como podéis ver, aquí la lista no se ha agotado. Podéis completarla con la lista de Romanos capítulo 1. Y esto está en contraste con el fruto bendito del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu nos guía, nos llena de Él y controla nuestros pasos, entonces en nuestra vida se manifiesta el amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, es decir, la bondad y la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, el dominio propio, el control de sí mismo. Es curioso porque estamos hablando de que una vida guiada y controlada por el Espíritu resulta en una vida en la que tú tienes mucho más control de ti mismo que si te dejas arrastrar por tus instintos y por tus apetencias. Así que, dicho todo esto, me gustaría deciros que los consejos que vamos a escuchar hoy tienen que ver con algo que es muy evidente. Andar en el espíritu y no en la carne no es algo místico. ¿Vale? Algunas veces se ha entendido que lo más espiritual tiene que ver con lo místico y con lo monástico. No es así. No es así. En la palabra de Dios lo más espiritual tiene que ver con el espíritu y con su fruto en nuestra vida. Y por lo tanto, hoy veremos que estos consejos para que tu vida sea más santa son de carácter muy práctico. El primero de ellos es que tu espiritualidad sea restauradora y que sea compasiva. Una espiritualidad dura, una espiritualidad áspera, y ya no decir borde, no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. La vida de alguien guiado por el Espíritu tiene una espiritualidad restauradora y compasiva. Esto es lo que hemos visto cuando se nos dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que vamos a ver que la espiritualidad es restauradora y consiste en restaurar al caído con dulzura. Esto es bastante especial y extraño en nuestras vidas. No sé, pregunto. ¿Es algo en lo que tú, en una tesitura que tú te ves a menudo, o es una situación realmente excepcional?
Pues la verdad que si es algo excepcional, no lo entiendo bien. No lo entiendo bien porque vivimos en un mundo de pecado en el que todos, desde el primero hasta el último, somos pecadores, por lo tanto no tiene que ser algo especial, ni extraño, ni poco común que haya una situación en la que alguien ha caído en pecado y necesita nuestra ayuda, o en que nosotros mismos hayamos caído en pecado y necesitamos la ayuda de otra persona. ¿Verdad? Si no fuéramos pecadores y no viviéramos en un mundo en el que todo el mundo lo es, pues esto sería muy especial, pero resulta que es todo lo contrario. Y entonces lo especial puede estar por la otra parte, ya veréis. Hay una serie de requisitos que se necesitan para poder vivir con una espiritualidad restauradora, que ayuda a los demás o a ti mismo, ¿no? Que te ayuda a superar aquello en lo que has caído. Estas condiciones o requisitos son los siguientes. Para poder restaurar al que lo necesita son los siguientes. En primer lugar, aquí se nos habla de vosotros que sois espirituales. Esto indicaría el primer requisito. Hemos de ser personas espirituales. ¿Quién es la persona espiritual? Ahora sí que en esto me tenéis que ayudar, por favor. Una persona espiritual, ¿quién es? ¿Es alguien muy especial? ¿O en un sentido, esta iglesia hoy tendría que estar llena de personas espirituales? ¿Cómo lo veis? La que ha dejado los pecados mundanos. ¿O lo está dejando? Muy bien, muy buen matiz. Muchas gracias, Mireia. ¿Qué más podríamos decir de esto? ¿Quién es una persona espiritual? Es uno que no anda, va levitando, ¿vale? Entonces lo notaréis porque casi va levitando. Tan espiritual que es, casi va flotando. No, estoy bromeando, ¿eh? Pero, ¿verdad? A veces tenemos conceptos de estos de que hemos subido tanto el listón que estamos flotando en conceptos que no tienen que ver con la realidad. ¿Quiénes son los cristianos espirituales? Los hermanos y hermanas espirituales. Acepto ayuda. Que los espirituales, yo diría, son aquellos que tienen el Espíritu, se dejan guiar por Él, le obedecen, se dejan controlar por Él. Y en la descripción de este pasaje es muy clara. Jesús decía, no te guíes tanto por lo que los hombres o las mujeres dicen que son, sino por sus frutos. ¿Verdad? Es un consejo muy, muy sabio, muy inspirado. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Una cosa es lo que la persona dice que es y la otra el fruto de su vida. Las personas espirituales son aquellas en las que hay el amor de Dios, el gozo y la paz de Dios, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Estas son las personas espirituales. Así que si tú quieres tener una espiritualidad restauradora y compasiva, en primer lugar debes ser una persona espiritual porque tienes el Espíritu y te dejas guiar y ayudar por Él. Entonces, Romanos 15 añade algo, una descripción también muy sencilla pero muy clara. Las personas espirituales que pueden restaurar a otros son aquellas que están llenas de dos cosas. Dos cosas. Una coincide plenamente. Están llenos de bondad. ¿Verdad? El fruto del Espíritu utiliza hasta dos sinónimos, benignidad y bondad, ¿no? Dulzura, mansedumbre, benignidad y bondad. Y hay otra cosa muy importante. Cuando quieras ayudar a alguien, no se trata de lo que tú pienses, de lo que tú creas, de lo que a ti te parece mejor, sino que se trata de ayudar con la palabra de Dios, ¿verdad? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento de Dios y de su palabra. Estas son las personas que pueden restaurar, que pueden ayudar a otros. Porque a la que empezamos a poner, como decimos en catalán, a la nuestra propia cullita, ¿no? Cuando empezamos a añadir cosas,
a veces puede ser un consejo genial y otras desastroso. Así que lo mejor es ceñirnos a la palabra de Dios. ¿El propósito cuál es? Dice Gálatas 6:1 que cuando alguien ha caído en alguna falta, ¿verdad?, sorprendido en alguna falta, habla de esto, de una persona que ha tenido una caída. ¿Qué podríamos decir, hermanos? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué no decimos lo que decía Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Vale? Pues cuando esta persona ha tenido una caída espiritual y se ha hecho daño, las caídas pueden producir esguinces, pueden producir fracturas, pueden producir contusiones varias, las caídas mejor no caer, ¿verdad? Mejor no caer. Yo os decía que soy, aquí yo creo que en la iglesia nos llevamos el premium, nos lo llevamos Esperanza y yo. Yo creo que soy, detrás de Esperanza, el que más ha caído de esta iglesia he sido yo. Seguro. Porque además llevo corriendo desde siempre, ¿no? Siempre. ¿Y qué les pasa a los que corren? Que a veces hay alguna cosa en el camino, tropiezas, ¿verdad? El otro día me pasó. Había una raíz así, en medio de un pequeño sendero de los sembrados por donde paseaba mi perro, iba corriendo. Hermanos, os aseguro que no lo vi. Lo que sí que noté es que mi pie se quedó atrás y ¡patapam! ¡Patapam! ¿Verdad? Entonces hay situaciones de estas en que espiritualmente pasa igual. Caes y te haces daño. Fracturas, contusiones, golpes, a veces incluso necesitas que te echen una mano para levantarte, y es de esto precisamente de lo que está hablando el apóstol, que debemos ayudarnos a levantarnos los unos a los otros. El propósito es la restauración del que ha caído, del que ha cometido ese pecado, esa falta. Este término se aplicaba cuando alguien tenía una fractura y el médico la reducía, la colocaba bien otra vez, ¿no? Colocaba otra vez bien el hueso para que se pudiera soldar todo bien y que sea restaurada esa fractura. ¿Cómo hacerlo? También aquí nos dice que lo hagamos de una forma especial, ¿verdad? Restauradle. Y entonces añade, con espíritu de mansedumbre. Podríamos decir, como Cristo lo haría, como Jesús lo haría. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Esta mansedumbre caracterizó la vida del Señor de señores y del Rey de reyes. Era una persona mansa y humilde. Y nos dice la palabra, cuando queráis ayudar a alguien, hacerlo como lo haría Jesús. Con todo tacto y delicadeza, con mucha dulzura, hacerlo de tal manera que esa persona note esta presencia de Cristo y lo note en vuestra sensibilidad y en vuestro respeto hacia Él. ¿Verdad que es mucho mejor así que hacerlo de mala manera? Pues mirad, espiritualmente hay que hacerlo así, porque es como si en vez de ir al médico cuando te encuentras mal, fueras a un mata sanos. ¿Verdad? Vaya diferencia, ¿no? El médico que ha prometido que va a hacer todo lo posible para curarte, u otras personas que por afán de lucro lo único que quieren es tu dinero, ¿no? Y van a intentar aprovecharse de ese problema de salud que tienes para sacarte todo lo que puedan. Pues aquí espiritualmente es lo mismo. Necesitamos hacerlo en este espíritu de mansedumbre, con toda dulzura, con sensibilidad y respeto, cuidando mucho las maneras, porque no solo es importante lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos. Y además dice la palabra de Dios, oye, sé prudente, porque resulta que lo mismo que estás ayudando tú a alguien a levantarse porque se ha caído y se ha hecho daño, en eso mismo te puede pasar a ti. Sé prudente, procura no ser arrastrado en aquello, lo dice, no sea que tú también seas tentado. El que esté firme mire que no caiga, ¿no? Porque hemos de procurar no ser arrastrados en aquello que a veces hemos criticado en otras personas.
Y después de este primer versículo, que como veis, cuando lo miras con la lupa, hay tantas cosas para aprender, está el segundo, que yo creo que no se queda atrás: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto nos habla de llevar las cargas de los otros con compasión. Había unas personas en la época de Jesús que se llamaban los fariseos, que se caracterizaban en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. ¿No? Jesús les dirigió un mensaje: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! ¿No? Y se lo repitió unas 10 veces: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Una de las cosas que les dice: vosotros cargáis con el legalismo de tal manera a las otras personas que los hundís bajo esa carga y después no sois capaces ni siquiera de ayudarles con un dedo, decía Jesús. No sois capaces de ayudarles a llevar las cargas que habéis puesto sobre ellos y que les hunden ni un poquito. Así que aquí se trata de todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos carga, hermanos? ¿Qué es? Las adversidades, los problemas de salud, las enfermedades, también aquello que necesitamos y no tenemos. Hay tantas cosas que nos cargan, que nos hacen vivir con esa sombra, ¿no? de algo que nos falta o que nos sobra o que nos daña o que nos perjudica en nuestra vida. Pero sabéis, la carga más pesada de todas es la de nuestro pecado. Si algo nos carga y si algo nos daña, es nuestro pecado. El pecado es muerte espiritual, es ruptura, es destrucción. Jesús decía a través del apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Jesucristo. Pero no nos engañemos, el pecado traerá consigo como consecuencia la muerte espiritual. Y la muerte eterna para aquellos que no se arrepientan nunca de sus pecados y estén en rebeldía en contra de Dios. La paga del pecado es muerte, su práctica es esclavitud, ¿verdad? Cuando una persona queda atada por las adicciones, eso le esclaviza. Jesús lo decía con la sencillez, pero con la fuerza que le caracterizaba. Decía: el que peca, esclavo es de ese pecado. Esclavo es del pecado, ¿no? Si aquello que a ti te gusta y que te seduce y que te arrastra y que te hace caer, aquello es lo que te esclaviza. Así lo decía Jesús. Y sus consecuencias: muerte espiritual, destrucción, ruptura, problemas. No es en vano, cuando hemos leído Gálatas 5, las obras de la carne, la lista más extensa de las obras de la carne es lo que rompe las relaciones personales, lo que rompe las relaciones familiares, lo que rompe las relaciones fraternales en la iglesia. Esa es la lista más extensa. Repasadla, ya lo veréis. Tiene que ver con algo que el pecado se enreda en nuestros pies y siempre desbarata: la armonía en las relaciones con los demás. Así que cumplir la ley de Cristo consiste en servir a los demás por amor, ayudarles. Consiste en mirar no solo por lo tuyo, sino también por lo de los demás. Consiste en mirar por su bien y en buscar lo que tiene que ver con su salvación y con su santidad. El Señor Jesús vino para hacer lo que nosotros no podíamos, que es salvarnos, ¿no? Solucionar el grave problema que tenemos con nuestro pecado, que es una enfermedad espiritual incurable, en el sentido de que solo la puede curar Dios, solo la puede sanar Jesús, ¿no? En ese sentido, el Señor Jesús sabía que para salvarnos necesitamos la redención y el perdón de los pecados. Él vino a cubrir multitud de pecados con su sangre. Multitud de pecados, ¿verdad? Es una frase bíblica. Él vino para cubrir multitud de pecados. El verdadero amor cubre. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero sabéis, los seres humanos muchas veces lo que hacemos es descubrirlos de una forma interesada y maliciosa o cobarde. Y también a veces lo que hacemos es descubrirlos, pero de una forma cobarde, para escapar de nuestras responsabilidades, para intentar ocultar nuestras culpas, ¿no?
El Señor Jesús los cubre con su preciosa sangre, con su amor. Ese manto cubre ante los ojos del Dios Santo nuestros pecados, pero nosotros debemos evitar los dos grandes errores: descubrirlos maliciosamente o encubrirlos cobardemente. Que el Señor nos ayude a cumplir la ley de Cristo, que es amar a los demás y ayudarles en todo lo que podamos. Y esto nos lleva al segundo consejo para que tu vida sea más santa, para que tu servicio a Dios sea humilde y busque su gloria. Mirad, el que se cree, versículo 3, tenemos aquí en Gálatas 6, versículo 3, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Efectivamente, hemos de practicar el realismo espiritual. Soy lo que soy. No debemos ir colgándonos medallas que no hemos ganado. No debemos tener un concepto exageradamente alto de nosotros mismos, ni tampoco exageradamente bajo. Debemos ser realistas, debemos ser humildes. La persona humilde no es la que piensa menos de sí mismo, sino la que piensa menos en sí mismo. ¿Vale? Hay un matiz, ¿verdad? No es pensar menos de ti mismo, eres lo que eres, da gracias a Dios por todo lo que te ha dado, pero sí que consiste en pensar menos en ti mismo y pensar más en los demás. Esto es la verdadera humildad. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Así que a mí me gustaría que, por favor, que le pidamos al Señor, como cantábamos hoy en el tiempo de alabanza: examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame y mira si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Demos gracias a Dios. Como preguntaba Pablo, pregúntatelo hoy, por favor, querido hermano y hermana: ¿qué tienes que no hayas recibido? Piénsalo bien. ¿Qué tienes de bueno en tu vida? En vez de vanagloriarte, da gracias a Dios, porque ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Si todo lo bueno nos ha venido de Él. Jesús contaba una historia, la historia del fariseo y el publicano, porque había personas que tenían un altísimo concepto de sí mismo, de su bondad, de su justicia personal ante los ojos de Dios, completamente equivocada. Pero estas personas que estaban tan equivocadas respecto a sí mismas, menospreciaban a los demás. Se consideraban ellos tan superiores que cuando pensaban o miraban a los demás, entonces los menospreciaban. Y Jesús cuenta esa parábola de un fariseo que estaba allí orando a Dios y diciendo: gracias, Señor, porque no me has hecho como los demás, porque yo diezmo todo lo que ingreso, porque yo oro, porque ayuno 2 veces cada semana, ¿verdad? Un gran ayunador. Era una persona que a los ojos de la religión tenía muchos méritos. Pero Jesús dice: resulta que no fue que es esa persona tan pagada de sí mismo, con ese concepto desvirtuado y exagerado de virtudes espirituales que en realidad no tenía. Dice: no es el que fue justificado, es aquel otro. Y entonces nos dirige la atención a una persona que está humillándose delante de Dios y diciendo: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Dice Jesús: es el que recibe lo que busca de Dios, el perdón y la justificación y el amor y la aceptación de parte de Dios. No aquel que se piensa que ya lo tiene todo y que le está haciendo un favor a Dios por ser como es. El Salmo 19 nos dice: Señor, guárdame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, ¿verdad? Guárdame de las soberbias. ¿Cuánto daño nos hace el orgullo y la soberbia, hermanos? ¿Cuánto daño? Y las personas soberbias, ¿verdad? Porque otra posible traducción es: guárdanos de los soberbios, de aquellos que no tienen temor de Dios y no respetan y arrollan a los demás que se les ponen delante.
Así que, por favor, lleva tu propia carga con Cristo. Hoy Jesús te dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi carga, tomad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sigue a este que te quiere dar paz y descanso, a nuestro Señor Jesús, porque entendemos que lo que dice la palabra es absolutamente verdad. Separados de Él, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Así que vamos a pasar al tercer consejo, y es que compartas con gratitud y generosidad a los que te necesitan. Amar a los demás es darles pedacitos de tu vida. Amar a los demás cuando tienen una necesidad que tú podrías suplir fácilmente o esforzadamente, pues amarles es ayudarles, darles a aquellos que necesitan. Aquí se nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, es muy claro este versículo, ¿verdad? Y yo quisiera, dado que estamos viendo con lupa este pasaje de Gálatas, quisiera daros las gracias, porque nosotros hemos sido ayudados y sostenidos por esta amada iglesia que formáis vosotros desde hace muchos años. Y tengo que decir que efectivamente este versículo se ha cumplido en esta iglesia con esmero, con esfuerzo, a veces con sacrificio, y podemos dar muchas gracias a Dios. Yo lo hago a nivel personal como pastor de la iglesia y también como familia, porque nos habéis cuidado, porque en los momentos más difíciles estabais ahí. Y habéis dicho: José Luis, te ayudaremos en lo que podamos. Y lo habéis hecho. Miramos atrás y estamos hablando de 7 años y medio. ¿Verdad? 7 años, perdón. Ahora, en esta época, 7 años. Estamos hablando, perdón, no. Estamos a punto de cumplir 8 años. 8 años. Entonces, gracias, hermanos. No quisiera tampoco violentaros, pero sí que quería daros las gracias de todo corazón, como estoy haciendo. Comparte con generosidad. Lo que el Señor nos da, podemos compartirlo con otros, y al hacerlo así no lo perdemos, sino que lo multiplicamos. ¿Lo creéis? ¿Creéis esto? Cuando lo que Dios nos ha dado por amor y para la gloria de Dios lo compartimos con otros, lo que estamos compartiendo, aquello de lo que nos desprendemos para ayudar a otros, no lo perdemos, porque nos hacemos tesoros en los cielos, dice la palabra de Dios. No lo perdemos en absoluto, al contrario, lo ponemos en el único banco seguro que hay, que va a durar toda la eternidad. Así lo contempla la palabra de Dios, ¿no? No lo perdemos, sino que lo multiplicamos. A mí me gustaría que nos centremos en este último consejo de compartir con gratitud y generosidad, que nos centremos en esta frase tan clave del versículo 7. No os engañéis, no os engañéis. Fijaros, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Y entonces explica: si siembras para tu carne, de la carne recogerás corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, sobre todo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sobre todo a la familia de la fe. Entonces me gustaría concluir. Os he hablado de 3 principios muy importantes para que tu vida sea más santa. Son 3 consejos que Dios te da para que tu espiritualidad sea restauradora, sea compasiva. El segundo consejo es que tu servicio a Dios sea humilde y busque su gloria, no la tuya. Y entonces es que siembres con generosidad y cosas buenas, porque así
te irá. Así recogerás. Si siembras mucho amor, te vas a llevar algún que otro desengaño, seamos realistas, ¿verdad? Pero también vas a recoger mucho amor. Si siembras para la obra de Dios, el Señor te bendecirá, es su promesa. Me gustaría concluir con 3 promesas de la palabra de Dios. Apenas las voy a leer, ¿vale? Vamos a leer en primer lugar en 2 de Corintios, capítulo 9. Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Muchas gracias, Omar, muchas gracias. Claro, esta promesa tiene que ver con aquellos que a veces de una forma esforzada y sacrificada, ¿no? En este caso era así, eran personas que eran pobres, no eran ricos, pero se esforzaron mucho para dar a otros hermanos que habían pasado por una situación de miseria, de necesidad, de pobreza en Jerusalén. Pablo está recogiendo estas ofrendas de amor para llevarlas a Jerusalén y les escribe en estos términos. Y hay muy pocos pasajes de la Biblia donde las promesas de Dios cobren las dimensiones, el volumen que cobra aquí. Dice, el que siembra escasamente, así segará, pero el que siembra generosamente también segará. En la Iglesia apenas hablamos de dinero, ¿verdad? Y mucho menos yo, porque siempre tengo el temor de que pueda prestarse a malos entendidos, ¿verdad? No hablamos de dinero, pero hoy viene muy al caso y el Señor lo ha puesto en mi corazón y no voy a ser yo el que os lo diga, sino que va a ser la palabra de Dios. Y lo voy a presentar en términos muy positivos, es decir, de las promesas que Dios da a los que se toman esto en serio, como promesas que Dios va a cumplir en su vida si hacen lo correcto. Lo que dice aquí es que si siembras con generosidad, Dios te bendecirá también con mucha generosidad, porque es propio de Él. Entonces que cada uno dé como propuso en su corazón, no con pena, porque Dios, ni por obligación, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fijaros ahora, versículo 8. Y poderoso es Dios, ¿quién lo duda? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué promesa, hermanos, ¿eh? No sé si hay versículos donde haya tantas veces la palabra toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente para toda buena obra. Todo. Eso es lo que Dios nos promete. Vamos ahora a leer en Malaquías capítulo 3. Vaya pregunta, más directa. Y entonces, por si no sabían qué responder, Dios mismo responde a través de su profeta: pues vosotros me habéis robado. Y entonces dijeron: ¿y en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hasta aquí el diagnóstico, ahora la promesa. El Señor nos reta: traed todos los diezmos al alfolí, ¿verdad? Los diezmos al lugar donde se recogían, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, probadme en esto. Vosotros haced lo que os digo, traed los diezmos al alfolí, y comprobad si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Promesa de Dios para todos aquellos que traen sus diezmos
al alfolí, para todos aquellos que colaboran, aunque sea de forma sacrificada, pero precisamente por esto generosa, en la obra del Señor y en las necesidades de la Iglesia. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. ¿Lo dice el pastor o lo dice la palabra de Dios? Bueno, lo dice el Señor de la palabra. Así que aquí está la promesa. Y entonces hay una que también es muy simpática. Vais a comprobarlo conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 3. Es lo mismo de Malaquías, pero más resumido. Plantéate si lo estás haciendo como Dios te lo requiere. Y promesa. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos, y serán, aquí está la promesa, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Abundancia, bendición abundante, abundancia que sobreabunda y rebosa. Esto no es lo que yo os podría decir, que no me atrevería tanto, sino que es lo que dice la palabra de Dios. A todos aquellos que quieren vivir de una forma espiritual, siguiendo al Señor, con estas vidas ajustadas a sus consejos que hemos escuchado hoy. Que el Señor os bendiga.